Y no quiero que levante su mano para que nadie se pueda sentir exhibido. Pero pregunta, ¿habrá alguien desanimado aquí hoy? ¿Habrá alguien que se sienta con ganas de ya no seguir adelante? Porque a todos nos pasa. ¿Usted cree que aún como pastor no pasa? Uno dice, oh, claro que pasa. Pero aquí la clave es cómo lo estás enfrentando. Porque todos los días te vas a enfrentar a lo que puedes ver, lo que puedes escuchar. Y todo eso te puede desanimar. Por eso la palabra de Dios dice, puestos vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque cuando tú y yo ponemos nuestros ojos en Jesús, dejas de ver lo demás. Y ese es el problema que tenemos, que empezamos a ver todo lo que nos rodea. Le pasó a Pedro cuando estaba en la barca, cuando miró a Jesús caminar en el agua. Porque mientras él mantuvo su mirada en Jesús y mientras se mantuvo viendo a Jesús, él empezó a caminar. Pero desde el momento en que él desvió la mirada, porque vio los fuertes vientos, vio el mar que se embraveció, dice la palabra que tuvo miedo. ¿Qué tuvo? Miedo. Y se empezó a hundir. Pero dejó de mirar a Jesús. El desánimo entra en nuestra vida cuando dejas de mirar a Jesús, cuando estás mirando las circunstancias. Es que mi hermana no vino, pero estás tú. Es que mi hermano no sabe orar. Pues te tengo una noticia, dice la Biblia que nadie sabe orar. Pero es que, y la gran pregunta que siempre he hecho aquí, ¿y tú? ¿O sabemos los errores de todos y los tuyos? Perfecto solo es Dios. Vimos que grandes hombres en la Biblia, y solo por darle alguno, Elías, después de esa gran batalla que tuvo en el Monte Carmelo, también entró en desánimo, al grado que deseó morirse. Y el desánimo, un sinónimo de desánimo es depresión. No sé si en Argentina también lo digan, porque aquí en México se dice que en estas fechas entra el espíritu, ¿qué? Navideño. Lo reprendo en el nombre de Jesús, porque es depresión. En estos meses, por lo menos en esta parte, porque allá creo que ahorita hace calorcito bien rico en Argentina, ¿verdad? Bienvenidos al frío de la Ciudad de México, y más allá en Xochimilco. O sea, imagínense, en lugar de mis hermanos estar en la playa ahorita, y se vinieron a disfrutar el frío aquí, gloria a Dios. Pero está una cosa, no es otra cosa más que depresión, no es otra cosa más que desánimo. A ver, o yo pregunto, ¿quién de aquí empezando el año, este 2024, se hizo el propósito de empezar a hacer ejercicio? Empezar a querer cambiar su dieta para verse mejor. ¿Cuántos de aquí tal vez ya en lo espiritual, en su corazón dijo, ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí voy a orar, ahora sí me voy a integrar a la iglesia, ahora sí voy a empezar a servir, y ahora sí? Y resulta que ya va a terminar el 2024. No creo que eso te anime mucho, ¿verdad? No creo que cuando no cumples un propósito eso te anima. Al contrario, te desanima. Y una pequeña ilustración que me gustó. Dice que estaba Satanás, que el Señor lo reprenda, que estaba vendiendo algunas cosas, pero había varias herramientas, pero había una en especial que estaba separada del resto. Y por cierto, repita conmigo, muy desgastada. ¿Y sabe cuál era? Desánimo. El desánimo no te deja avanzar. El desánimo te detiene. El desánimo
no te deja avanzar. Usted no sabe cómo estaba yo ayer aquí, no podía ni hablar. Aunque hoy mi voz se escucha un poco ronca, pero ya puedo hablar. ¿Por qué el enemigo sigue usando esa herramienta? Porque tú y yo lo permitimos. Porque tú y yo estamos permitiendo que el desánimo entre en tu corazón. Por cierto, en el trabajo me fue a visitar una compañera que acaba de partir su esposo hace unos meses y se puso a llorar porque obviamente su pareja de tantos años de vida ya no está con ella, y hasta cierto punto eso es normal. Lo que no es normal es que sigas llorando con dolor. Eso habla de que no has sanado, eso habla de que no has aceptado lo que está pasando. Puedes llorar, sí, pero con la esperanza de que sabes que ahora Él ya está en un mejor lugar. Y era lo que yo le decía: recuerda, Él recibió a Cristo. Recuerda, en sus últimos momentos Dios tuvo misericordia y la alcanzó, lo rescató. Entonces ahora deberías de llorar. Sí se vale porque le extrañas. Se vale que vivas ese duelo, pero con la esperanza de saber que ahora Él está en un mejor lugar. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? Entonces, yo te quiero preguntar, ¿qué está gobernando hoy? ¿O por qué permites que el desánimo empiece a gobernar tu vida? El desánimo es una herramienta tan eficaz por el enemigo. Puede lograr que el siervo de Dios o la sierva de Dios ya no se sienta con el deseo, escucha esto, de reunirse, o sea, de congregarse, y ya no hablemos ni siquiera trabajar en la obra. Eso está pasando hoy. ¿Sabe cuántos siervos, cuántas hermanas, hermanos, incluso pastores cerraron la iglesia después de la pandemia? No tenemos ni idea la cantidad de iglesias que cerraron. Porque como no hay un registro real de las iglesias establecidas, por lo menos en México no lo hay, pero por los grupos que de repente uno tiene con otros pastores, murió el pastor principal, cerró la iglesia. Y yo pregunto, ¿acaso uno como pastor no desea que alguien se levante en la obra? ¿Cierto o no? Si está aquí. Y yo te quiero preguntar, ¿cuándo te vas a levantar? ¿Qué pasa si Dios dice, es mi tiempo y es tiempo de que yo parta? Se cierra la iglesia, se termina la obra aquí. ¿Quién va a seguir? ¿Quién dice yo? ¿Quién se apunta? ¿Quién dice? Mire, cuando Elías partió, estaba Eliseo. Y Elías de mala gana, porque nunca le dijo nada, nada más le aventó el manto. Pero Eliseo entendió. Pero pregunta, ¿Eliseo a quién dejó? Si está aquí, no dejó a nadie. Pero le aseguro que no fue por responsabilidad de Eliseo, porque nadie quiso. Mucha gente quiere los privilegios, pero no quiere pagar el precio. Jesús, siendo que no tenía ninguna necesidad de venir a morir por nosotros, Él bajó, se hizo hombre, y conocemos el propósito. Pero ahí se convirtió en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora su nombre está por sobre todo nombre. Pero tuvo que pagar un precio, sin merecer. Pero muchos, perdónenme,
no queremos dejar el confort de nuestra vida. Nos cuesta trabajo. Cuando el desánimo llega, ya no hay ninguna motivación para predicar las buenas nuevas del reino. Yo te quiero preguntar, ¿hace cuánto que no le compartes a alguien de la palabra? ¿Hace cuánto que no le compartes a alguien? Porque el verdadero trabajo no es aquí, está allá afuera, con la gente que no conoce, con los hermanos que por algún motivo se alejaron, se apartaron. Dice el libro de Santiago que si tú haces que un hermano vuelva a los caminos, obtiene sabiduría. Entonces, hermano, tenemos que salir. Pero ¿por qué? Es que, ¿cómo les voy a hablar de Dios si mi situación, pastor? Es que si usted viera, yo estoy enfermo, ¿cómo les voy a hablar de un Dios que sana? Es que mi matrimonio está hecho pedazos, ¿cómo voy a hablarle a un matrimonio de que Cristo puede restaurar ese matrimonio? ¿Cómo puedo hablarle que Dios es un Dios de familia, pero mi familia está fuera de Cristo? Justo es ahí donde tienes que trabajar. Porque no olvides que esta es una herramienta que el enemigo está usando para detener la obra, para detener lo que Dios quiere hacer contigo. Dios desea hacer algo grande contigo. Mira, cuando entra el desánimo, no tienes ninguna motivación, nada que te lleve a orar y mucho menos a leer la Biblia. Y dejas de leer, dejas de orar, te empiezas a enfriar y te empiezas a apartar, empieza a apartarse tu corazón de Dios. El problema más grave no es que dejes de venir a la iglesia, que en sí ya es un problema. Porque aquí es donde nos reunimos, donde Dios permite que nos reunamos a escuchar su palabra. Pero Dios está en todos lados, está en tu casa o en tu trabajo, donde estés. Pero el problema es cuando tu corazón se empieza a alejar de Dios. Es cuando tu corazón se aleja del Padre. Le pasó al hijo pródigo. Mientras él estaba en la casa de papá, donde nada le faltaba, donde era el hijo, no sé si el predilecto, pero sí un hijo que él amaba también. No le faltaba nada, pero su corazón ya estaba en otro lugar. Pero después de un tiempo, el corazón del hijo volvió al padre. Aún estando lejos, su corazón estaba en el Padre. ¿Por qué entra el desánimo? Porque apartamos nuestro corazón de Dios. Porque la palabra ánimo, ¿me puedes poner por favor? Viene de una palabra del hebreo que es lev. Lev. Y significa corazón. ¿Por qué entra el desánimo? Porque empiezas a apartar tu corazón de Dios. No lo puedes poner en las personas, en Dios. Cualquier persona, sea quien sea, falla o no falla. Y a veces sin intención, pero fallamos. Pero Dios jamás te va a fallar. Ánimo en hebreo es la palabra lev. Significa corazón. ¿Significa qué? Entendimiento. Porque a veces creemos que solamente el ánimo es una emoción. No, hermano, es mucho más profundo. Que sí están los sentimientos ahí, sí, pero es mucho más profundo. Habla del corazón. Por algo Dios nos dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del corazón mana la vida. Del corazón, hermano, en el corazón nacen los homicidios. En el corazón nacen los adulterios, las fornicaciones, la idolatría, nace todo. Por eso lo primero que cuando una persona reciba a Cristo, que le entrega su corazón. Porque de ahí el corazón fluye todo. Y escucha, donde está tu tesoro, ahí está tú.
Donde está tu tesoro, está tú. Ahora pregúntate, ¿cuál es tu tesoro? Ahora entiende por qué entra desánimo. Porque la palabra lev también es voluntad. El intelecto es el centro de todo. El ánimo. Entonces, si hay desánimo, imagínese. Porque solo es poner lo contrario. Mi corazón está lejos de Dios. No tengo entendimiento. Mis sentimientos, hermano. El Hijo de Dios ya no se puede dejar llevar por emociones ni por sentimientos. Se supone que debemos de guiarnos solo por lo espiritual. No por una congregación, ser una congregación pequeña, seamos menos que otros. Al contrario, hermano, Dios también está aquí. Y Él está donde 2 o 3 le invoquen su nombre. Él está ahí presente. ¿Qué hace una iglesia? Yo se lo he dicho aquí. ¿Qué hace una iglesia verdaderamente poderosa en Dios? No es la cantidad de miembros. Yo alguna vez le denuncié aquí. Yo vengo de una iglesia donde tal vez hoy se congregan más de 5,000 hermanas ahí. ¡Qué bendición! Sin duda, qué bendición puede ser. Pero escucha, cuando tú empiezas a darte cuenta, ¿cuántos verdaderamente de esos 5,000 están en Dios? Aquí yo puedo ver a alguien que tienes. Aunque no quieres hablar, algo traes. ¿Por qué? ¿Por qué puedo decir esto de cada uno? Porque los conozco. Un pastor tiene que conocer a sus ovejas. Un pastor tiene que oler a oveja. A muchos no les va a gustar esto que estoy diciendo, pero esa es la realidad. En congregaciones grandes, hermanos, ¿usted cree que el pastor se sabrá el nombre de los 5,000? Porque un pastor tiene que oler a oveja. David, ¿a qué olía? Por lo tanto, hermano, no permitamos que el desánimo nos pueda vencer. Repita conmigo, porque Dios y su palabra nos da el aliento que necesitamos para seguir. Cuando Elías estaba en desánimo, ahí en la cueva, hundido en esa depresión y con miedo, porque él tenía miedo porque Jezabel lo había amenazado de muerte. Él estaba en esa condición, desanimado, en depresión. Vino un ángel del Señor y le dijo a Elías: levántate, bebe y come. ¿Qué le dijo? Bebe y come, pero primero es levántate. Levántate de tu letargo. Bebe y come. Porque el camino que te espera es largo. ¿Sabes por qué no aguantamos? Porque dejamos de leer. Dejas de beber el agua, que es la palabra. Dejas de comer ese alimento. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tú y yo nos alimentamos de una manera correcta, y lo pongo ahora en diciembre, aquí por lo menos en México, no sé mis hermanos argentinos, pero en México, si algo sabemos, es entrarle bien y comer bien, ¿verdad? Sé que el picante no les gusta mucho, eso sí lo sé, pero aquí nos gusta la salsa que nos haga sudar. Pero ¿qué pasa si yo descuido mi forma de comer aquí? Imagínese a su pastor hecho una mole aquí y con achaques por todos lados, y Dios sana, hermano. ¿Usted me creería? Sinceramente, pues no, hermano. Es cuando vas al médico y el doctor que te está atendiendo está peor que tú.
Y te dice, no, es que usted se tiene que poner a dieta. No sé si estamos comprendiendo. ¿Qué dieta espiritual estás llevando? ¿Pura chatarra? ¿Pura comida del mundo que te ofrece? Porque hoy la mercadotecnia, hermano, estábamos empezando en noviembre y ya estaba lo de diciembre ahí. El consumismo a todo lo que da. Tenemos que cuidarnos en el área espiritual. Lo que miras, lo que escuchas, lo que tocas, los lugares que visitas, la gente que frecuentas. Hay que cuidarnos. Ahora sí, después de esta pequeña introducción, porque apenas fue la introducción, Nehemías capítulo 4 versículo 6. Sé que tal vez muchos conocerán la historia. Nehemías estaba triste porque miró la ciudad destruida, las puertas, los muros destruidos, y no había un lugar donde adorar a Dios. Entonces el rey le concedió a Nehemías que se fuera para edificar la casa del Señor, porque entró un dolor en el corazón de Nehemías al ver la casa de Dios destruida, devastada. Y dice aquí en la porción que quiero que leamos: y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ¿qué? ¿Tuvo qué? Tuvo, hombre hermano, ¿tuvo qué? Ok, para trabajar. Cuando hay ánimo, cuando tu corazón está en Dios, está ferviente, hermano. Yo recuerdo tal Felipe, que ni siquiera se congregaba aquí en ese tiempo, cuando empezamos a arreglar aquel lugar, hermano, hasta la madrugada estábamos trabajando y haciendo un ruido terrible. Pero sabe una cosa, ni una sola persona se fue a quejar. Y pasaban las patrullas y no nos decían nada. Y permíteme, y pregúnteme si sacamos permiso para arreglar ahí. No lo saqué. Mal testimonio, ¿verdad? Del pastor. Sí, pastor. Pero sabe, porque era tanto el ánimo que teníamos por levantar la casa de Dios, que no importó el horario, lo que teníamos que hacer. Y yo de ahí me acuerdo que salí como a las 6 de la mañana, corre a la casa hasta Tecama, que está bien cerquita de aquí de Nesa, a bañarse, a cambiarse, ir a la iglesia, al servicio de oración, porque éramos los líderes de oración. Era importante estar ahí. No dormí. Pero ¿sabe cómo estaba el ánimo, hermano? Cuando el ánimo está y nos unimos, podemos lograr grandes cosas. Pero cuando hay desánimo, no, es que le hago al pastor. Yo ni soy líder. Que lo haga mi líder. Si está aquí. O el mensaje a lo mejor no va a ser para mis hermanos argentinos que vienen de allá. No, hermano. Si Dios nos está dando esta palabra es porque Él sabe lo que hay en nuestro corazón y que es necesario que hoy te animes. Esta no es una palabra de motivación, es una palabra donde tiene que entrar en tu corazón, que seas realmente confrontado con lo que estamos viviendo, con lo que estamos pasando, pero también a la vez tu vida está siendo edificada. Y saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Y mira, algo me queda claro, hermano. Yo le he dicho fuerte y querido siempre, y aún aquí en la iglesia: todos somos necesarios. Todos. Pero no indispensables. Así que por favor, no te sientas la última Coca-Cola del desierto, porque así se sentía Elías. Soy el único, Señor. A ver, Elías, si tú supieras que tengo un remanente ahí que no ha doblado sus rodillas y que en cuanto yo les diga, lo van a hacer. Lo que quiero que comprendas hoy,
Porque Dios te está diciendo hoy, yo tengo otro remanente. Y si tú no quieres, yo los voy a traer. Y aquí les consta. Bueno, ¿cómo llegaron mis hermanos de Xochimilco hasta acá? ¿Qué posibilidades había? ¿Por qué tenemos hermanos de Catepec, de San Vicente? Porque Dios es el que convoca. Y cuando Él convoca, la gente dice, es aquí. Pero hay más, sí, pero es aquí. Lo que quiero que comprendas es que no te sientas indispensable. Eres necesario, por supuesto. Y todos somos importantes en la obra, pero no indispensable más que Dios. El día que Dios no esté edificando esta casa, ese día todo se viene abajo. Y por más que yo con mis fuerzas humanas quiera sostenerlo, hermano, esto se va a venir abajo, indudablemente. Pero mientras Dios sigue edificando esta casa, mientras su mano poderosa sigue estando en este lugar, con los que estemos, Dios va a hacer la obra en este lugar. Denle palmas al Señor. Entonces vemos en esta historia por qué progresó la reconstrucción del muro. Porque el pueblo había puesto su corazón, que hablamos que significa ánimo, en la palabra lev, corazón, puso todo su corazón, todo su entendimiento, todo lo que aprendió para la reconstrucción. Y dejó de ver si el hermano, porque alguien puede decir, ay, pero es que yo cargo 2 tabiques y el hermano nada más 1. Entonces también voy a cargar 1. Ah, es que el hermano no sabe pintar. Ah, pues si tú sabes, enséñale. Cuando tú pones tu corazón, pones tu ánimo, tu entendimiento, tus sentimientos, tu voluntad, todo en la obra. Ahora aquí viene una pregunta obligada. ¿Lo estás haciendo? No escuché. ¿Lo estás haciendo? Me repite la pregunta, pastor, con mucho gusto. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás poniendo todo tu corazón? Mira, hermano, yo en la vida, ahí luego nos aventamos un partidito. Creo que soy bueno jugando. No como Lionel, pero en mis tiempos mozos yo jugaba. Hasta para jugar yo ponía toda mi pasión, mi corazón, para jugar un partido. No importaba si era de campeonato o nada más era un partido normal. En cada partido yo lo daba todo. En mi trabajo, hay quienes ya me conocen ahora en el área laboral, lo doy todo. Cuanto más para las cosas de Dios. Aquí lo doy todo. Aquí yo me vengo a vaciar y quedarme vacío cuando vengo a predicar. Ese es dar todo tu corazón. Pero hermano, qué hermoso es ver que ellos no se rindieron, no perdieron la esperanza, sino siguieron perseverando en el trabajo. Dígale que tiene a un lado, si Dios te ha llamado para llevar a cabo una tarea, determínate en finalizarla. No lo dejes a medias. Prendan los otros ventiladores de ahí, por favor. Pregunta: ¿cómo se le llama a una persona que deja los estudios a la mitad? ¿Cómo se le llama a una persona
que le encargas un trabajo y lo deja a medias. La misma palabra te dice, a medias, es un mediocre. ¿Es un qué? Perdóneme. Quisiera ponerle otro calificativo, pero no lo encuentro. Dios todo lo que hace lo termina. Y la obra que ha empezado en nosotros, Él la está perfeccionando cada día hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, porque lo que empieza lo termina. Si tú te pones y determinas estudiar hasta que termines la escuela, si yo te voy a decir lo que ya le dije a mis hijas, si no, te voy a sacar cuentas de todas las colegiaturas, libros, uniformes y todo, y te vas a poner a trabajar y me lo vas a pagar. Así que cruel, pastor. Hermanos, si Dios te llamó para un trabajo específico, termínalo. A pesar de que puedas enfrentar oposición, gente, hermano, entienda esto. Siempre va a haber oposición para hacer la obra de Dios. Incluso cuando llegamos aquí, recuerdo que un grupo de gente se levantó y estaban ahí. Hoy, gracias a Dios, no voy a decir que somos los mejores vecinos, pero estamos en armonía. Y cuando ha habido necesidad, hasta se les presta aquí para que tengan sus juntas en su momento con protección civil, en su momento ahora con la falta de agua, y que sepan que las instalaciones de la iglesia están para el servicio de los vecinos también. Es una manera de dar testimonio. Amén. Entonces, ¿qué es el desánimo? Es el desaliento, es el abatimiento, es el abandono. Te decía, es depresión, es cuando te das por vencido, es un desconsuelo. Y hay tantos sinónimos que hay. Y esto surge por la pérdida de confianza. Es que como Dios me pudo llamar a mí para hacer esto, es que como Dios me va a usar a mí. Eso no es asunto tuyo, hermano. El asunto tuyo es creerle a Dios. Él sabe, Él te formó desde que estabas en el vientre de tu madre. Él te formó, Él sabe qué dones ya ha puesto en ti. Pero a veces, hermano, entra el desánimo porque tienes desconfianza de ti mismo. Entiende algo hoy. Hoy lo que somos es gracias a Dios. Y cuando Dios nos mira a nosotros, lo que mira es a Cristo. En realidad no nos mira a nosotros, mira a Cristo que está en nosotros. Hermano, esto nos debe de animar, porque no eres cualquier persona. Eres un príncipe y una princesa de Dios. Eres un rey que ha sido puesto para gobernar. Eres un sacerdote también para ofrecer adoración agradable a Dios. No somos cualquiera. Por ese simple hecho, hermano, te deberías de sentir orgulloso por ser un hijo de Dios, comprado y redimido por la sangre del Cordero. Por esa simple razón. Ahora, el desánimo puede ocurrir en la vida de cualquiera de nosotros cuando te resistes al Evangelio. Y hoy hay algo terrible que está pasando en muchos lugares. No sé si allá también, pero supongo que sí. Cada quien quiere vivir su propio evangelio. Quiere acomodar hasta la palabra para lo que está haciendo. Y no, hermano, el evangelio, la palabra de Dios es universal y es aplicable a cualquier etnia, cultura, país, Pero hoy la gente quiere acomodarle y ponerle. No, hermano,
Yo no me imagino a un Noé construyendo el arca con los materiales que él quisiera. Yo no me imagino a un Noé, no, Dios me dijo de tales medidas, no, la voy a hacer más chiquita porque yo creo que está muy grandota. No, hermano, Noé tomó cuidado de hacer el arca conforme a las medidas que le fue indicada. Usó los materiales correctos. Y el arca permaneció. Y el arca es figura del evangelio. Solo los que entraron en el arca se salvaron, y fueron 8. Todo lo demás pereció. Eso habla de que solamente entrando en el evangelio, pero no que yo lo construya, sino el que Dios ya nos dejó. O sea, tenemos que vivir el verdadero evangelio. Y aunque no nos guste el verdadero evangelio, hermano, vas a padecer persecución. La gente va a hablar mal de ti. Uy, y eso que eres cristiano. Y aparte, y eso dice que es pastor. Y es una doble cara. Por mí, mi hermano, que digan lo que quieran. Yo sé quién soy en Dios. Por eso yo no escucho lo que no tengo que escuchar. La gente siempre va a hablar, bien o mal, y te tienes que cuidar de las dos. Porque el que habla bien de ti, ¿cómo se siente cuando hablan bien de ti? Hasta levantas más los hombros y te empiezas a engrandecer, y puede entrar en ti soberbia y altivez. Por eso hay que cuidarse de las dos. Y del que habla mal, hermano, pues no te edifica. Mira, mejor concéntrate en lo que Dios dice de ti, que eres como la niña de sus ojos, y que Él te ama con un amor eterno, un amor incondicional, y que lo ha dado todo por ti. Y aún dijera, si fuera necesario lo volvería a hacer, pero ya no es necesario. Un solo sacrificio y para siempre. Pero créeme que si fuera necesario hacer algo más, Él lo volvería a hacer. Solo porque te ama. Por eso hay que estudiar la Biblia, no leerla solamente, estudiarla, escudriñarla. Porque ahí vamos a encontrar la fortaleza que necesitamos. Es como tú, André. ¿Qué estudiaste, hija? Muy interesante, ¿no? ¿Sabías que en el ADN del ser humano, supongo que lo sabes, y si no, ayúdame a investigarlo, te lo voy a dejar de tarea, pero ¿sabías que en el ADN del ser humano está el nombre de Dios? Interesante, ¿verdad? ¿Cómo? Espero pronunciarlo correctamente porque parece un trabalenguas. Está el tetragramatón de Dios ahí, las 4 letras. ¿Me lo investigas? Vale. Hermano, si la ciencia, la biología, cuando escucharon, cuando vieron esto, no entendían cómo es posible que en el ADN del ser humano ya esté el nombre de Dios. Mira, es como cuando en el tiempo del Renacimiento, cuando hacían las esculturas, los cuadros, ¿verdad? ¿Qué hacía el autor cuando terminaba? ¿Qué hacía? Una pequeña firma. ¿Para qué? Para decir, esta la hice yo. ¿Sabes? En el ADN está la firma de Dios, donde dice que somos de Él y formados y creados por Él. Es su firma. Entonces es algo, hermano,
impresionante. Cuando tenemos ánimo, hermano, edificamos. Porque el efecto de estar animado es algo maravilloso. Porque nos permite centrarnos en Dios y en su obra. Hermano, la clave aquí para mantenerte en ánimo es que no dejes de mirar a Dios, y te va a llevar a hacer en su obra lo que tengas que hacer. A sumarte al trabajo. Sí está aquí. Pero muchos nada más se animan porque saben que el 24 van a cenar pavo. O ya ni eso le anima. Mire, claro que yo se lo he dicho aquí. Es bonito poder pasar tiempo con la familia, convivir, eso está bien. Eso es correcto. A Dios le agrada, y sé que estos meses se presta cuando tenemos familia que está en otros lugares. A veces da la oportunidad de podernos reunir ahí, la gran mayoría. Y es una bendición tener a la familia reunida y poder comer. Eso está bien. El problema, se lo he dicho aquí, es lo que se hace dentro y detrás de todo eso. Para empezar, yo se lo he dicho, Jesús no nació en diciembre, y menos el 25. Entonces ya de la motivación como tal no es tan correcta. Pero tenemos que tener ánimo para hacer la obra de Dios. Me pones Nehemías 4:6. Es el que leímos, ¿verdad? Aquí seguimos, ok, perdón. Porque el pueblo de Dios vemos que tuvo ánimo para trabajar, hermano. Necesitamos que te animes, pero en Dios, que tu centro esté en Dios, para que tú puedas hacer lo que haces. Porque Germán también viene cansado, desvelado, y al rato se tiene que volver a ir. Pero está el ánimo por estar aquí en la casa de Dios, por servir en la obra, te lleva a hacer eso. Sé que muchos de aquí dejamos de hacer cosas, y eso está bien. Pero ¿sabes dónde está la gran bendición? Cuando estamos dispuestos a caminar la segunda milla. Y es ahí donde muchos de repente nos detenemos. Porque el desánimo nos paraliza, nos frena, nos resta la visión, nos empieza a alejar de la dirección correcta. Sin querer, la gente se empieza a desviar del camino. Empieza a haber confusión en su mente, en su corazón. Quiero que consideres hoy algo para que el desánimo no entre en tu corazón. El temor. El temor te detiene. Recuerdo en el sismo del 2017, nuevamente aquí en la Ciudad de México. Porque si mal no recuerdo, fue el día 19 también igual, el del 17. Sí, ¿verdad? Exactamente el 19 de septiembre. Yo trabajo en un piso 7, pero en realidad es un piso 10. Porque son 3 de estacionamiento más 7, son 10. Entonces obviamente se siente la sacudida. Y me acuerdo que unas compañeras estaban así en los muros así. Y ya cuando había pasado le dijo: ya pasó, vámonos, ya pasó. El miedo, el temor les paralizó. ¿Y sabe qué ocurrió meses más adelante? Había tanto miedo que el desánimo se apoderó de la gente, que ya no quería subir a las oficinas. Incluso cualquier cosita que pasaba se movía. ¿Está temblando? ¿Está temblando? No, no está temblando. Pero mira, cuando estás bien en Dios, cuando tu corazón está en Dios, Señor, si este es mi tiempo, aquí estoy. Cuando me enfermé de COVID, lo mismo le dije al Señor. ¿Qué le comenté?
Le dije lo mismo: Señor, si ya es mi tiempo, aquí estoy. Porque tu ánimo en Dios, cuando tu corazón está puesto en Dios, cuando te esfuerzas a estar bien en Dios, venga lo que venga, y si es mi tiempo, amén, y si no, seguimos adelante. Pero no puedes permitir que el miedo te detenga. ¿Qué impidió que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida? El temor. Entró desánimo. Tuvo temor y hubo desánimo. No, si son gigantes nos van a matar. Pero ponme Nehemías 4, 7, 8, por favor. Versos 7 y 8. Aconteció que cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod se enteraron, que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén, que las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron como mucho. Y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. ¿Qué pasaría si hoy tú empiezas a ver que la gente de la colonia se levanta en contra de la iglesia y que no quieren que se edifique la iglesia? ¿Saben qué van a hacer? ¿Qué va a pasar con muchos? Se van a desanimar, les va a dar miedo, y el enemigo siempre va a usar esas estrategias. Y nosotros hoy tenemos que cobrar ánimo en Dios, porque va a haber gente que se va a venir como un vendaval sobre tu vida cuando tú lo empieces a buscar, ¿o no? Cuando te estás esforzando a hacer lo correcto delante de Dios, la gente se te va a levantar y te va a juzgar y te va a señalar y te va a decir sí. Pero tu corazón, si está en Dios, eso no te va a mover. Tú vas a seguir firme y vas a seguir adelante y lo vas a lograr. El enemigo, cuando oye que vamos avanzando en la obediencia a Dios con un gozo y voluntariamente hacia lo que Dios nos ha pedido, siempre, diga que tiene un lado, siempre te va a atacar. Siempre. Y yo pregunto, cuando a alguien le predican del evangelio, ¿le enseñan esto? Cuando recibas a Cristo, prepárate, porque van a venir luchas. A veces eso no se les dice, y a veces la gente recibe a Cristo de corazón y al poco tiempo se aleja porque tienen luchas y pruebas. O yo le pregunto, ¿usted no las vivió o solo las viví yo? ¿Solo las viví yo? Cuando decidiste seguir a Cristo, cuando decidiste hacer su voluntad, ¿fue sencillo o ha sido sencillo hasta hoy? Porque el temor causa desánimo. Y la experiencia de Nehemías, sabía que había una conspiración y los enemigos se iban a llegar por todos lados. Pero las amenazas son muchas y hay tres cosas que atacan principalmente. ¿Sabes cuál es la primera? La adoración. Cuando hay temor, entre el desánimo, ya no puedes adorar. Porque no olvidemos que estaba construyendo, que estaba reconstruyendo Nehemías, el templo. Ese templo que había construido Salomón, en los tiempos de Salomón, un templo glorioso, estaba destruido, pero representaba el lugar de adoración. Y lo primero que se ha atacado es la adoración. Hace daño en nuestra comunión con Dios. Por eso te decía, el desánimo te impide que tengas una comunión con Dios.
Y el orar sin cesar, lo hemos explicado aquí, no es que todos los días estés de rodillas aquí en la iglesia. Es que todos los días tu corazón, tu espíritu esté conectado al de Dios y que tengas una comunión permanente con Dios. Lo puedo simbolizar, y perdón por el ejemplo, pero es como cuando vas en tu coche. Tu comunión con Dios podría ser como el combustible que te lleva a recorrer grandes distancias. Pero todo el tiempo, ¿qué pasa si tú desconectas la manguera del que surte el combustible al motor? Pues se va a apagar. Es lógico. Lo mismo pasa en nuestra vida si nos desconectamos de Dios. No puedes avanzar, no puedes caminar, dejas de hacer cosas y tu comunión con Dios se ve afectada por el desánimo. Y sin duda esto nos va a llevar a que la obra de Dios cese, primeramente en nuestra vida y aquí dentro de la iglesia. Solo el desánimo causa esto. Por eso, hermano, las amenazas que vengan de nuestros enemigos nos van a llevar a quitar el corazón de Dios y dar espacio al temor. Y con ello da paso al desánimo, y esto nos lleva a enfocarnos en todo aquello que no nos edifica. Cuando tú apartas tu corazón de Dios, vas a empezar a hacer cosas que ya no te edifican. ¿Te podrán servir en lo natural? Pues sí, tal vez hasta en lo económico. ¿Por qué es malo el trabajo? Desde el principio Dios le dio un trabajo a Adán. Muchos dicen, no, es que fue cuando salió del Edén. No es cierto. Desde que estaba en el Edén, Dios le dio un trabajo. Y le dijo, le pondrás nombres a todos los animales que hay aquí. ¿No? ¿Qué le asignó? Un trabajo. El trabajo es una bendición. Pero el problema es cuando le damos más tiempo al trabajo que a Dios. ¿Y a cuánto les gusta trabajar? ¿A cuánto les gusta trabajar? ¿No? Porque el trabajo no solo es en lo secular, en una empresa, en el gobierno, donde estemos. En casa también se trabaja. Los jóvenes en la escuela trabajan, ese es su trabajo, la escuela. Deja de enfocarte en tus debilidades. Te enfocas en tus debilidades, te desanimas. Tal vez no eres bueno para la música, pero puedes ser bueno en otra cosa. Tal vez no eres bueno para danzar, pero puedes ser bueno en la tecnología. Pero mucha gente pierde el tiempo enfocándose en sus debilidades. Mi hermana Juanita es buena para coser, buena para cortar, buena para esto. Pues yo no sé ni coser un botón. Eso sí, ahí sí, nada. Y me pincho el dedo cada vez que intento hacer algo, pero bueno, ahí medio le hago, pero no lo sé. Pero cada uno se puede enfocar en lo que es bueno. Les doy un ejemplo. Si les pasaría una hoja ahorita a cada uno de ustedes y le diría, en una ponle virtudes y en otras defectos, ¿cuál se va a llenar? ¿Cuál se va a llenar? ¿Cuál? ¿Por qué? Porque es en lo que te estás enfocando. Es eso en lo que estás perdiendo el tiempo, en enfocarte en tus defectos y no te has dado cuenta todo lo que Dios ha hecho y te ha dado a ti. No tienes ni idea de todo lo que Dios ha puesto en ti. Pero el desánimo te lleva a enfocarte en tus debilidades, en tus defectos.
Es como aquel, ¿se acuerdan? A ver, pásame esa libretita. No sé ni de quién sea, andan ahí. Está bien, entonces la podemos rayar con confianza. A ver. Los que sepan esto, guardan un poquito de silencio. A ver, hermanos de Argentina, ¿qué ven aquí? ¿Qué ves, hijo? Tu hijo. Un punto. Tu hija. ¿Esta hermana? Ok. ¿Qué ven, iglesia? Bueno, ¿qué ven aquí? Un punto. Ese es el problema, que solo algunos pudieron ver una hoja con un punto en negro y muchos nada más ven el puntito. Ese es el problema, que ahí es donde te estás enfocando, en el punto, no en todo lo demás, porque pudiste haber dicho, como mis hermanas, veo una hoja con un punto, pero otros un puntito. Esto nos tiene que hacer reflexionar a nosotros, porque eso es en lo que estás enfocando más tiempo. Enfócate en todo lo que Dios te ha dado. Mira, lo mismo vivió Adán y Eva, lo mismito. Cuando estaban ahí en el Edén, ellos podían comer de todo. Y Dios solo le puso un límite y le dijo: de este árbol, del conocimiento del bien y del mal, no comerás. Pero Satanás, siendo tan hábil, hizo que Adán y Eva pusieran su mirada en lo único que no podían tener, y perdieron de vista todo lo que había. ¿Será que nos pasará lo mismo? ¿No quieres que el desánimo entre? Enfócate mejor en todo lo que Dios te ha dado. No te enfoques en lo que no tienes o en lo que quisieras tener. Enfócate en lo que tienes y sé agradecido con lo que tienes. Y cuando tú aprendas eso, tú te darás cuenta cómo Dios, cuando menos te lo esperes, empezará a fluir aún lo que tú quieres. Salomón, cuando iba a ser rey, mira, hasta a veces me dan ganas de hacer a un lado el bosquejo, a veces me estorba, pero mira, cuando Salomón, después de la muerte de David, le dice: Señor, dame un corazón entendido. En otras palabras, ¿qué es corazón? Ánimo. Dame un corazón entendido para poder guiar a este pueblo. Dios se agradó tanto de esa oración que le dijo a un Salomón: por lo que no me pediste, también hoy te lo doy. Cuando tú te enfocas en lo que es genuino en Dios, en lo que Él ha puesto en ti, Él solo pidió un corazón entendido, sabiduría para guiar a ese pueblo. Y sin duda fue o ha sido el hombre más sabio que ha habido en la tierra. Sabio, no inteligente. Son dos cosas diferentes. Porque si hubiera sido inteligente, no hubiera caído en todo lo que cayó Salomón. Pero era sabio. Enfócate en lo que Dios te ha dado. Si es un talento, por pequeño que este sea, cuídalo, atesóralo y que crezca. Pero te aseguro que si tú permites que Dios haga la obra en ti, vas a descubrir todos los talentos que Dios te ha dado, que te aseguro que es más de uno. ¿Sabes por qué? Pablo decía:
porque Dios se glorifica en mi debilidad. A mí me encanta decirle a Dios: Señor, yo me siento débil en esto. Sé tú. Hermano, yo no sabía hablar en público. Me daba pavor ponerme frente a un grupo en la escuela, en mi trabajo. Y ya después aquí en Dios al principio costó trabajo, porque yo decía: en mi trabajo o en mis labores yo puedo omitir algunos puntos y no pasa nada. Solo yo me voy a dar cuenta si me los brinqué o no, ¿verdad? Pero aquí, si yo doy mal un consejo, un punto que venga aquí, se pueden perder. Aquí puede haber gente que pueda conocer, incluso lo digo con mucha humildad, conocer más Biblia que yo. Puede pasar, ¿o no? Y si yo quisiera manipular, ¿usted cree que yo transmitiría en vivo? Pues no, porque no estoy interesado en manipular la palabra. Y a quien le guste, que le guste, y al que no, pues gracias. Si nos quieren seguir bien, y si no, pues que Dios los bendiga. Hay más, pero aquí la palabra tenemos que decirla tal cual. Entonces, ver la debilidad personal o colectiva para destacarse, para darse de baja o no seguir, esto es muy dañino para nosotros. Por eso no te puedes enfocar en eso. Hay una visión confusa. Hay veces que la gente ya no sabe por qué hoy, vean hoy el mundo cómo está. ¿Está confundido? Hoy ya está para cualquier trámite gubernamental, por lo menos aquí en México: sexo, mujer, hombre, no binario. O sea, no hay sexo. No sé si allá también. Hoy los niños ya no saben si son niñas, las niñas ya no saben si son niñas, y así. Hoy en otros países como en Canadá, supe del caso de una mujer que dijo: bueno, me voy a divorciar de mí misma porque no me gusta como soy. Sí, suena como que hoy, si un niño va a la escuela y le dice al profesor: ¿sabe qué? A mí no me diga mi nombre, a mí no me diga niño, a mí dígame banca, porque yo me considero una banca. Nos da risa, pero eso está pasando. O sea, hoy esto está tremendo. Y tú y yo como iglesia, pregunta: ¿qué estamos haciendo? Cuando hay una visión confusa, causa desánimo, porque solo estás viendo los escombros, estás viendo las ruinas. Imagínense a Nehemías viendo las ruinas. Ay, no, cuando Nehemías empezó, él vio colocada la primera piedra y vio la obra terminada, vio la obra concluida. ¿Cómo tienes que ver tu obra? Concluida. Tienes que ver que vas a ser hecho o vas a alcanzar la estatura del varón perfecto. Eso tú lo tienes que creer ya desde ahora, no porque yo te lo esté diciendo, te recuerdo porque eso dice Dios de nosotros, que la obra que Él ha empezado, Él la irá perfeccionando día a día hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. No lo estoy diciendo yo, lo dice Dios en su palabra. Yo solamente te lo recuerdo. Pero cuando solo te enfocas en los escombros, en las ruinas, y eso se empieza a apoderar de tu corazón, y ya no hay una visión clara hacia dónde vas. Tú hoy tienes que salir con esa convicción de aquí:
que nuestra última parada es celestial. Aquí venimos de paso y depende cómo te quieras ir de este lugar. Tendríamos que ser hombres y mujeres que dejemos huella en este mundo, que marquemos la diferencia, que el día que Dios permita que yo me vaya, que por lo menos Dios me permita dejar huella en algunos de ustedes. Es que mi pastor decía esto, y mi pastor me enseñó esto, y mi pastor decía, y nos recordaba esto. Era enojón el barbón, y me regañaba, pero hoy le doy gracias a Dios por su vida. Yo quiero dejar huella aquí, hermano. No me interesa a mí ganar multitudes, porque eso Dios sabrá a su tiempo. Si a lo mejor yo detuve eso, porque dije, ya no me interesa eso, Señor. Porque hoy mucha gente solo lo ve, perdóneme, son mercenarios del evangelio. A mí en la pandemia Dios me enseñó que tenía que ser como un Nehemías. Por un lado la espada, que es la palabra, y por el otro la cuchara para estar resanando y levantando. O sea, trabajar en lo secular y trabajar en la obra a la par. Y esto lo aprendió el pastor Jesús allá en San Luis. Porque, hermano, y yo respeto mucho a cada pastor. Yo creo que Dios los habla a cada uno sin duda de manera diferente. Y yo respeto mucho a aquellos ministros que están de tiempo completo en la obra, y los admiro, por cierto. Si en su momento Dios me diga, hijo, ya es el tiempo de que dejes todo y me sirvas de tiempo completo, bueno, Él marcará el tiempo. Ahorita me dijo, yo necesito que seas un Nehemías, y yo obedezco. Pero ¿qué pasa cuando las circunstancias se apoderan de tu corazón? Vean lo que dice el libro de Romanos, en el capítulo 1, donde la gente estaba completamente confundida. Las mujeres dejaron el uso natural, los hombres también se envanecieron en su inmoralidad sexual. Vean desde cuándo está eso escrito. Vean desde cuándo. Y hoy, hermano, ya lo estamos viviendo. Los gobiernos han autorizado todo esto. Pero aún en esto, la iglesia tiene que haber un remanente fiel, un remanente que viva el verdadero evangelio, una iglesia, hermano, que no puede desanimarse solo porque es que el pastor no me saludó, es que el pastor, ya no hay amor en el pastor. Tenemos que amarnos unos a otros, animarnos unos a otros, edificarnos unos a otros. Si ves que tu hermano está en desánimo, anímale, ora por él. Si no quiere hablar hoy, ora por él, dile, Señor, toca su corazón. Porque también la impotencia nos desanima. ¿Sabe cómo me siento a veces como pastor? Impotente. Porque digo, Señor, yo les predico, yo les hablo, trato de darles testimonio, me esfuerzo. No soy el mejor, no soy perfecto, pero me esfuerzo. Y tal vez de tus siervos yo soy el más inútil, Señor. A mí como me gustaría de repente agarrar a algunos y sacudirlos y decirles, mira, si Dios hizo esto conmigo, también lo puede hacer contigo. Incluso puede hacer cosas mayores contigo. No importa la edad que tengas. Porque la impotencia desanima. Porque la impotencia es cuando tú ya no puedes. Dices, bueno,
Ya hice lo que me tocaba y ahora esperar. Es duro, ¿verdad? Es como cuando ves que tus hijos se están perdiendo en el mundo. Y tal vez tú como padre te has esforzado en darles testimonio. Les has dado palabra. Y ves que siguen más en el mundo. Estás impotente porque dices, ¿ahora qué hago? Pero sabes, sigan orando por ellos. Sigan orando por ellos. Su corazón va a regresar a Dios. No sé si esté pasando algo, pero Dios va a hacer que su corazón regrese y que se enamoren aún más. Rubí, va a pasar con tus hijos también. Cuauhtémoc, va a pasar con tus hijos. Ana, sé que estás ahí arriba, hija. Va a pasar con tus hijos. Va a pasar con nuestros hijos. Pero sé que la impotencia te lleva a desanimarte. No puedes permitir que eso te gane, porque es más grande el que está con nosotros. Y hay una promesa eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tú solo cree, sigue, esfuérzate, ya no mires nada, mira a Cristo, sigue. Y verás en poco tiempo lo que Dios hará. Y por favor, hay una palabra que te invito y te lo digo de corazón. Sácala de tu vocabulario. Nunca más la vuelvas a usar, jamás. Nunca digas no puedo. Jamás. Hay palabras que tienes que aprender, que tienen que salir de tu vida, y una de ellas es no puedo, porque es antibíblica. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo. Pero también lo aclaro, no lo tomes solo como un eslogan. Tienes que ver cuando Pablo dijo eso, lo que él estaba viviendo, y que a pesar de ser latillado, golpeado, encarcelado por predicar el evangelio, él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces son palabras que tienes que sacar de tu vocabulario. Nehemías 4:10, por favor, hija. Híjole, todavía me quedan 2 horas. ¿Estamos bien? Sí, gloria a Dios. Es cierto, vamos a terminar. Alguna vez me dijeron que yo predicaba el evangelio eterno, y espero que algún día así sea, que pueda predicar por la eternidad. Dice aquí, pero se decía en Judá. ¿En dónde? ¿Y qué significa Judá? Alabanza, adoración. Desfallecen las fuerzas de los cargadores y queda mucho escombro. Nosotros no podemos reedificar la muralla. ¿Qué vimos que atacaba el desánimo? La adoración, la comunión. Esto llegó a Judá, y Judá era un líder. Como líderes debemos tener cuidado. En casa, como padres, somos líderes. Si estamos aquí, debemos de tener cuidado de no contagiar a otros con el desánimo. Aunque yo me sienta desanimado, para eso estamos como pastores, para ayudarte, para orar por ti y para darte un consejo, y que sepas que ahí estamos para servirte. Pero el desánimo no lo puedes permitir que entre en tu vida, y menos como líder. Alguna vez dimos un mensaje, ya tiene muchos años, como un soldado. Imagínate cómo se vería, imagínense la escena, el ejército en guerra, y que estuviera al general que está a cargo de todo. Él lo empieza a ver con desánimo y con miedo, titubeando en las decisiones. ¿Qué va a pasar con los demás? ¿Qué va a pasar? ¿Usted cómo vería? Pastor, ¿y qué vamos a hacer? Híjole, la verdad, no sé, hijo, vamos a orar.
Está bien, digo, creo que ya oraste, pero porque mira, es que a veces se nos olvida. Moisés lo vivió cuando se enfrentó al ejército ya del faraón y enfrente tenía el mar. ¿Qué hizo Moisés? Se postró a orar. ¿Y qué le dijo Dios? Dios fue el que le dijo: levántate, Moisés, no es tiempo de orar. ¿Qué tienes en tu mano? La vara, úsala. Esa es la autoridad que yo te estoy dando, úsala. Y el mar. Pero el desánimo, el desaliento, nuestra mente confundida, nos lleva a olvidarnos de lo que Dios ha dicho. Y Judá, como líder, trajo desánimo a toda Judea. Vamos a desfallecer. Ya no podemos, ya no hay fuerzas. Porque dejaron de mirar a Cristo, porque dejaron de mirar al Señor. Se olvidaron de que lo que Dios les había dicho. Y vamos a ver que después Nehemías entra a la escena otra vez y tiene que recordar. Por eso el trabajo como pastores es recordarles a ustedes lo que Dios dice en su palabra. Porque no es palabra de uno, es palabra de Él. Y tenerla con mucho cuidado, trazarla de una manera correcta para no dar un mal mensaje, algo que pueda confundir. Entonces, ¿cómo podemos vencer esto? ¿Cómo podemos vencer todo esto? Nehemías 4:14, por favor. Dice la escritura, aquí hablando de Nehemías, dice que cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no les tengáis, ¿qué? No les tengáis, hermano, no les tengáis miedo. Acordaos del Señor, que es grande y temible, y luchad por vuestros hermanos, por vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Hermano, no tengas miedo. El Señor está contigo. Y luchemos. No sé si se da cuenta, no dice aquí quédate nada más orando. No, ora y lucha, ora y pelea. Pelea por tus bendiciones, pelea por tu casa, pelea por tu matrimonio, pelea por tus hijos, pelea. El Señor está contigo. Ay, no, es que yo no sé ni orar, pastor. No, pastor, si usted supiera. Mejor ore usted por mí. Usted está bien cerca de Dios. Si Dios está lejos de ti, es porque tú así lo has querido. Él está tan cerca o tan lejos como tú quieras. De verdad. Solo un toque, una palabra de Él lo cambia todo. Una palabra de Él. Sin lugar a dudas, el trabajo era agotador. Siempre va a haber presiones que van a tentar desanimarte. Y aunque la tarea parece imposible y que nunca podrá terminarse, o que hay muchas cosas en contra, mira, cada vez que vamos a San Luis siempre hay oposición, siempre. Y a veces pareciera que lo que le llevamos a los niños allá pareciera que no va a alcanzar, y pareciera que no se está juntando nada, pero casi siempre una semana antes de irnos ya está todo cubierto. Y Dios usa a muchas personas, y de verdad gracias por su apoyo para los niños de San Luis, porque no es para nosotros, es para ellos. Es una bendición poder servir a los niños allá. Usted se imagina, yo le decía aquí el miércoles a los hermanos, ¿tú te imaginas lo que representa un juguete para un niño en la sierra?
Aquí tú y yo podemos decir, ay, tú no sabes si ese niño, ese juguete, te aseguro que lo va a cuidar como un tesoro en su vida. Y te aseguro algo, que cuando esté más grande lo va a tener ahí. Y si se alejó de Dios, ese juguete le va a recordar. O sea, lo que buscamos con el juguete es que ellos recuerden que algún día vinieron unos hermanos de la Ciudad de México a hacer una actividad con ellos y que les hablamos del amor de Dios, y que eso le va a hacer recapacitar y seguramente regresar al camino. O sea, no es capricho mío, no, son las estrategias que Dios nos dio para esas personas allá en San Luis, para esos niños. Entonces, por eso, hermano, cada vez que usted sepa que vamos a San Luis, súmese con lo que pueda, súmese. No tiene idea, eso es sembrar en el reino. Eso es empezar a hacer tesoros en los cielos. ¿Sí está aquí? Ok. Entonces vemos que la única cura que hay para el desaliento y la fatiga es en centrarnos en los propósitos de Dios. Entonces Nehemías tuvo que recordarle al pueblo: no les tengas miedo, acuérdate del Señor, que es grande y temible, y luchemos por nuestras hermanas, por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestras casas. Luchemos. O sea, no temas. ¿Sabes cuántas veces existe esa palabra? No temas, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. 365 veces. ¿Es casualidad? No. Nehemías tuvo que recordar la pelea que estaban librando. No solo era por ellos mismos, sino por sus casas, por sus familias. Que entiendas que aquí la lucha es frontal y directa, y hoy la estamos viendo más que nunca. Antes uno le tenía que rebuscar en las películas. Oh, ¿ya viste el mensaje subliminal aquí? En la música, ya escuchaste el mensaje subliminal acá. Y hoy, hombre, así mira, así. Y muchos ni cuenta se dan, yendo al cine a ver películas que no edifican, llenas de ocultismo y satanismo, escuchando música que hoy a nuestros niños, jóvenes, los involucran en la sexualidad, en la inmoralidad sexual de una manera terrible. Y solo voy terminando con esto. Mi esposa, me acuerdo que me platicó, ella trabaja para el sector salud en el Estado de México, que un día tuvieron que acudir algunas autoridades a un lugar donde había muchas jovencitas y jóvenes súper drogados y alcoholizados, y muchas jóvenes violadas por lo que se hace en ese tipo de fiestas. Y tal vez aquí estaría la gran pregunta: ¿y los padres? Ya le dije yo a mi hija: yo voy a ser un estorbo en tu vida en ese sentido, y te voy a estorbar, y aunque ya esté más viejito y aunque te lleve yo te voy a llevar a la universidad, y voy a ir por ti, te voy a... No es cierto. Le digo: hija, te hemos dado las herramientas, porque va a llegar un día en que te tienes que enfrentar a este mundo, y yo necesito que tú aprendas, que conozcas lo que es bueno y lo que no es bueno para ti, porque yo no te voy a estar toda la vida cuidando, no tengo ese poder. Dios sí, pero yo no. Yo, papá, no va a estar siempre, mamá no va a estar siempre, y tú tienes que aprender que en este mundo, si no te cuidas, te va a devorar. Y tú tienes que saber lo que es bueno y lo que es malo para ti. Pero hoy en el mundo todo es malo. Dios nos ha dado la victoria, hermano, sobre el desánimo. Pero mantente fiel. Sé congruente
con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces. Y sobre todo también sé fiel en su obra, en la casa donde Dios los puso. Ahí sé fiel. Sé fiel con tus pastores. Sé fiel con tus hermanos. Sé fiel con tu casa. Porque Él ya nos dio la victoria. Escucha, Nehemías 4:15. Sucedió que nuestros enemigos se enteraron que lo sabíamos y que Dios había desbaratado sus planes. Entonces todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. ¿Y sabe qué pasó? Terminaron la obra. Terminaron la obra. ¿Sabes? Tienes que terminar lo que Dios te mandó a hacer. Tienes que terminarlo. Dios nos da la victoria, pero cuando nos decidimos creerle, y ya no va a haber voces extrañas que tú tengas que estar, no, hermano, tú enfócate en lo que Dios te dijo. Ay, es que el hermano no sabe ni predicar. Pues sí, tal vez, pero ¿qué crees? Por algo no estás aquí. Y no porque Dios no te quiere usar, porque hasta que no permitas que Dios cambie tu corazón, porque claro que Dios nos quiere usar a todos. ¿Está de acuerdo? Por ahí alguna vez escuché, muchos critican los zapatos del pastor, pero pocos saben lo que los zapatos del pastor han caminado. O sea, en otras palabras, muchos quisieran ocupar el lugar del pastor. Y de verdad, yo le he dicho, Señor, Él conoce mi corazón y Él sabe que yo nunca le pedí ser pastor. Jamás. Pero Él me puso. Y sé que Él también en su tiempo me dirá, es el tiempo de ceder la estafeta. Porque tarde o temprano también llegará ese momento, aunque no me guste. Y yo necesito que crezcan. Entonces, hermanos, el desánimo llega. ¿Pueden pasar mientras, hija, por favor? El desánimo llega, hermanos. Cuando entra el miedo, cuando entra el temor, cuando entra el desánimo. Y llega cuando apartamos nuestros ojos de Dios. Y no solo tus ojos, sino tú no lo apartes. Y recordemos siempre la ayuda de Dios. ¿Me puedes poner Romanos 8:37, por favor? Y con esto terminamos. 8, versículo 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Verso siguiente. Porque ¿qué decía Pablo? Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, siguiente, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo la clave para esto de verdad: no apartes tu mirada de Cristo. No apartes tu corazón de Cristo. Y venga lo que venga a tu vida, solo recuerda que Él ya sufrió todo por nosotros y que Él ya venció por nosotros. Póngase sobre sus pies, por favor. Y si tú sentías desánimo en tu corazón,